Muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Historias de Vida. Una nueva entrega de Agrupación Fundadores, Asociación de Maestros y Canal 5. En esta temporada 2021 vamos a seguir conociendo historias de Montecarlo y la región. La primera entrega viene acompañada de relatos sobre pioneros que dejaron su huella en la comunidad. Para el inicio, compartimos el testimonio de la conferencia de Leonor Kuhn, quien se refiere a los comienzos de San Alberto como espacio geográfico desde el cual Carlos Culmey y sus hombres de confianza inician la venta y distribución de tierras a los primeros colonos, llegados en el año 1920. Bueno, San Alberto, epicentro fundacional de Puerto Rico y Montecarlo. San Alberto es un espacio de tierra, geográficamente, que bordea la costa del Paraná. Tenemos una tira de 2 kilómetros de frente al río Paraná y después se hace en el mapa como una tira larga que recorre las tierras de 3 municipios, Puerto Rico en mayor medida, después Capiobí y termina en la calle Los Pioneros de Ruiz de Montoya. O sea, son 3 municipios que comparten el terreno de San Alberto. Ese fue el principio institucional de Puerto Rico y Montecarlo. Compartimos también a nuestro fundador, don Carlos Culmey. Culmey era un ingeniero alemán que en aquella época vivía en Porto Alegre y fue contratado por los británicos para poner las vías de ferrocarril en el estado de Río Grande do Sul. Cuando él decide probar con su fundación de pueblos en nuestro país, viaja a Buenos Aires. En Buenos Aires se entrevista, hace contacto se vincula con gente muy importante, entre ellos, por ejemplo, con el señor Alfredo Herm, que en ese momento era un empleado del Ministerio de Agricultura, que se entusiasma con el proyecto de Culmey, incluso después viene también, se instala en San Alberto, arma ahí un aserradero y un taller de reparación de motores de barcos. Él después se va a Montecarlo junto con Bischoff, que también fueron los dos que empezaron a poblar ahí Montecarlo. San Alberto era un espacio muy ocupado, muy próspero en sus comienzos, sobre todo en los primeros meses. Y ya sabemos por la historia que no duró mucho el puerto de San Alberto, porque San Alberto la administración fue trasladada por Culmey a donde está Puerto Rico ahora, el puerto de Puerto Rico, y se dice que es por las aguas profundas. Oficialmente Puerto Rico fue fundado por Culmey el 12 de noviembre de 1919. Quedó en la memoria de esas antiguas familias cómo era ese San Alberto en aquella época. Allí se desarrollaron los acontecimientos que van a dar lugar al origen de Puerto Rico y Montecarlo y otros municipios actuales como Capiobí y Ruiz de Montoya. Hacer visible a San Alberto es reconocer el punto original de varias fundaciones, hoy prósperas colonias del interior de Misiones. Existen documentos y planos que demuestran que San Alberto ya existía en 1911 y que fue diseñada como una ciudad con cuadras perfectamente delineadas en forma de damero, como un centro urbano rodeado de quintas y chacras que concentraría la actividad de las colonias circundantes. Según el cartógrafo Miguel Ángel Stefaniuk, el nombre de esa colonia probablemente se debe a su propietario en aquella época, en 1911, Alberto Fellenberg,
que compró estas tierras a Carlos Zein. A fines de marzo de 1919, Carlos Cullmey y el sacerdote jesuita Max von Lassberg realizan un viaje exploratorio desde Brasil hacia el Alto Paraná, que era en ese momento territorio nacional de Misiones. Desembarcaron en San Alberto, que en ese momento pertenecía a la CIBA, la Compañía Introductora de Buenos Aires. Allí habían algunas instalaciones bastante precarias, había un gran galpón, había una estación experimental de tabaco y de caña de azúcar, y en ese galpón fueron alojadas las primeras familias de inmigrantes. Cuando los colaboradores de Cullmey, el señor Jacobo Bischoff, que fue el primero en llegar a San Alberto con la misión de preparar el terreno para el futuro desembarco. Cuando él llega a San Alberto, encuentra ya abandonado ese galpón y lo pone en condiciones. El 13 de junio de 1919, Bischoff llega a bordo del vapor Salto con un grupo integrado por su esposa Elizabeth Dreher y sus hijos Teodoro, Adolfo, Jacobo, Teresa, Laura y Olinda, que también venía con ellos la señora de Naujork y sus hijos, y todos ellos se dedicaron a la tarea de preparar el lugar. Todas estas personas después fueron a vivir a Monte Carlo. Ese grupo inicial pasó grandes penurias porque hasta que se pudo regularizar la provisión de alimentos y dotar de un mínimo de confort al lugar. Gertrudis Cullmey, en su libro La hija del pionero, cuenta, por ejemplo, que una de las primeras cosas que hizo su padre cuando llegó a San Alberto fue construir la administración y su vivienda. Ella y su madre llegaron meses después y todavía la vivienda no tenía puertas y ventanas. Eso lo cuenta ella en su libro. Y no son pocos los pioneros que instalaron en sus memorias y en las de sus descendientes las impresiones que llegaron a tener cuando vinieron a la nueva patria. Así, por ejemplo, la señora Silda Bogorni, en una entrevista que le realizara el doctor Alberto Sereter, comenta que su familia había llegado al puerto de San Alberto el 14 de abril de 1921 a bordo del vapor Iberá. Lo que vieron era monte cerrado. Las primeras noches las pasaron en un galpón grande cuyo piso era de tierra. Gracias a que su madre trajo acolchados, pudieron pasar los primeros momentos con un relativo confort. El galpón tenía 2 piezas. Al principio paraban una familia en cada pieza. Lo mismo podemos decir del joven matrimonio de Bilibaldo Ales y su señora Crescencia Bers, que vino con un embarazo de 6 meses y recién en el año 1921 pudieron ir a su lote asignado en Línea León, donde, después instalaron su casa y fue atendida por la señora Naujork en su parto, o sea, en el parto de la primera hija que nació acá en nuestro país. Muchos otros pioneros tienen historias similares de donde pasaron los primeros meses ahí en San Alberto. Al poco tiempo, es decir, Cullmey nunca abandonó San Alberto. Si bien la administración estaba en Puerto Rico, pero su vivienda quedó en San Alberto. Y es increíble porque encontramos, por ejemplo, cartas familiares de personas que vivían en San Alberto y escribían a sus familiares en Brasil y decían que ya en ese tiempo, en 1920-21, había una línea telefónica entre San Alberto y Capiobí. Capiobí también fue fundado en 1920 y rápidamente el administrador mantuvo ese contacto a través de instalando una línea telefónica. Algunas familias compraron lotes en San Alberto, en los alrededores, pero muchos fueron asignados a mayor distancia, por ejemplo, a Capiobí, Cuñapirú, Ruiz de Montoya. Bueno, Ruiz de Montoya todavía no se conocía con ese nombre, sino que era Cuñapirú.
pero algunos quedaron y otros se fueron. Con el correr de los meses, la compañía colonizadora montó una proveeduría a cargo de Guillermo Schuster, recién incorporado como administrativo en la compañía, para abastecer de víveres básicos que en aquella época venían en barco desde Posadas. También se pudo dotar al galpón de unas mínimas condiciones como un hotel de inmigrantes, donde había una cocinera incluso, que era la señora Rosa Krause de Hillebrand. San Alberto se convirtió así en un incipiente poblado con un desarrollo que hoy nos sorprende, conociendo su posterior decadencia. A pesar de que Puerto Rico y Montecarlo fueron creciendo en tamaño e importancia, todavía en los primeros años de la década de 1930 hubo familias viviendo en el lugar. Por ejemplo, Wilhelm Karl Joseph Botz es designado por la compañía colonizadora como encargado del puerto de San Alberto, más que nada para velar por los bienes que ahí permanecían. Debemos recordar también que en 1924 Culmey se va definitivamente de esta zona y vende la compañía a la compañía El Dorado, cuyo accionista principal en ese momento era Schwelm. Cuando se produce la fusión de la compañía de Culmey con la de Schwelm en 1924, entonces pasa a ser propiedad de esa compañía El Dorado, que hasta el día de hoy sigue siendo dueña de algunos de los lotes de San Alberto. Después de haber sido el comienzo de una próspera colonia, con el traslado de la administración a Puerto Rico y los colonos comprando chacras cada vez más alejadas, San Alberto entra en decadencia. Propietarios ausentes, una compañía que no se preocupaba por mantener presencia, hizo que de a poco las tierras fueran totalmente abandonadas y sujetas a la apropiación de gente, de ocupantes, que se instalaban, armaban sus casas, sus emprendimientos y se manejaban solamente con boletas de compra-venta, pero nunca fueron los propietarios de esos lugares. Y así fue que extensiones considerables quedaron totalmente abandonadas, ocupadas esporádicamente. En las décadas de 1940 y 1950, un importante núcleo de criollos, algunos provenientes de Paraguay, se instalaron en la zona. Recordamos a las familias Ortigosa, Correa, Villar, Portillo, Cabañas, Duarte, Fernández, Andino, Pérez, Morán, Llanes, entre otras, que la mayoría de estas personas tenían una pequeña chacrita mientras tomaban trabajos temporarios en la tarefa o en las industrias cercanas. También vinieron familias de otros orígenes étnicos, como los Dauberman, Rasch, los Limberger. Esta familia vino procedente de Brasil en el año 1958. ¿Cómo nos encontramos con San Alberto Puerto hoy, que es el comienzo de nuestra vida institucional, tanto de Puerto Rico como de Montecarlo? Pasaron muchos años de relativo estancamiento en la zona, hasta que volvió a su barrio de origen Celso Limberger, hijo de uno de esos inmigrantes que vino en 1958, formado como profesor en ciencias agrarias y desempeñándose en el profesorado de Capiobí. Rápidamente se integra a la vida comunitaria del barrio y el barrio pega un salto cualitativo. Debemos aclarar también que hoy San Alberto Puerto es un barrio más de Puerto Rico, del municipio de Puerto Rico, gracias a una ordenanza, a la ordenanza 140/16, que fue la que designó y le dio los límites y los nombres a los diferentes barrios que rodean a la planta urbana de Puerto Rico. ¿Qué hizo Celso Limberger? Primero organizó campeonatos internos de fútbol, empezó a organizar actividades,
promovió la creación de un centro comunitario para que la gente tenga un sentido de pertenencia y se entusiasmara por su lugar. Y así poco a poco fue logrando que el lugar prospere. Cada vez fueron trayendo más servicios como agua potable, empedrado, un buen acceso, una escuela. Y así podemos decir que San Alberto Puerto, que fue nuestro comienzo histórico, hoy en día es un barrio que tiene otra vez una perspectiva de progreso y de dinamismo, bueno, gracias a estas acciones del señor Limberger. Antes de continuar con más historias de vida, los invitamos a conocer nuestros libros. Para quienes deseen adquirir el libro, volumen 15, este contiene trabajos relacionados al centenario de Montecarlo. Otros temas como los granaderos a caballo de Montecarlo, las repercusiones del golpe de Estado en nuestra localidad. También se encuentran exposiciones sobre entidades como la AFS, la Feria Franca, la Asociación de Maestros, la Estación Experimental del INTA, la Parroquia Santa María del Iguazú y sus capillas, el nombre de la escuela número 823 de la ITA, algo de la agrupación Fundadores, los adalides deportivos. Además, historias de vida de personajes como Nene Mesa, Rula Marcial, Cipriano Aldana, Ojo, Valesca Anders, y poéticos homenajes a doña Gregoria Torres y Eugenio Benítez, así también a la pastora Nancy. Continuamos ahora con un repaso sobre la vida y obra de un pionero de Montecarlo. Su destacada labor se preserva e impacta aún hoy. Emil Bopp, maestro en mecánica de precisión, llegó a Montecarlo en 1923 instalándose en Colonia Guatambú. El artesano de los relojes, de la mano de Juan Ploger. Soy Juan Ploger, mi ponencia, Bopp Emilio Padre, artesano extraordinario, obras de un gigante, de un genio, ilustre inmigrante pionero alemán. Nació en la provincia alemana de Württemberg, cerca de la ciudad de Neckarsulm, en 1885. Estaba casado con Cristina Lutz, de cuyo matrimonio nacieron 2 hijos, Emilio en 1914 y Walter en 1922. Llegaron desde Alemania a la colonia Guatambú junto al arroyo Caraguataí en 1923. En su país natal, Emil se había recibido de maestro en mecánica de precisión, en alemán Meister als Feinmechaniker. Durante su larga vida construyó 7 enormes relojes y 600 a 700 relojes de pared, además de 10 réplicas de locomotoras. Para tener energía eléctrica aquí en Montecarlo, en Guatambú, ideó una rueda de hidráulica en 1924. El ingenio lo llevó a elaborar una máquina para desgranar y moler maíz, obtener harina de maíz, descascarar arroz. En 1930 construyó otra gran rueda hidráulica para mover la sierra catre del aserradero, para lo cual excavó solo con sus 2 hijos un canal de 400 metros de largo con una profundidad de 1,50 para traer el agua.
entre los años 1925-26, construyó una turbina para Edwin Becker, la que estaba colocada en un canal de desvío en el arroyo aterrado cerquita del Paraná. Desde ahí se llevó a 102 metros la luz al puerto Monte Carlo. Allí un reflector para que los barcos pudieran ubicar el sitio, un gran progreso muy festejado. Voy a aportar parte de los datos de los 7 relojes gigantes construidos durante varios años, los que están protegidos con maderas, las que fueron construidos por el carpintero Federico Riesel, y las mismas pintadas en los lugares respectivos por el vecino Jorge Freitag, más adelante otras por Günter Backe y Carlito Schitz. Su primer reloj gigante lo construyó entre 1907 y 1911 en Alemania, o sea, hace 110 años. Lo trajo desarmado. Tiene una altura 2,50. Fue un regalo a su hijo Walter cuando éste se casó con Katy Eichler. Pesa 250 kilos. Este primer reloj está en la casa de su nieto Walter en la ciudad de Puerto Rico. El reloj San Martín fue su reloj más popular. Fue construido entre 1943 y 46. Tiene una altura de 3 metros. Pesa 500 kilos. La pesa mayor tiene 146 kilos y más 2 pesan de 90 kilos cada uno. Marca el día, mes y el año del nacimiento y fallecimiento del general San Martín. Contiene las 12 máximas dedicadas a la hija Mercedita y también señala 8 próceres o personajes. En el año 2000 envió un mensaje. Fue un regalo para el casamiento del nieto Emilio Germán con Margarita Miller. Este reloj está en la casa de Juan Carlos Bob, en calle Culme 33. Su deseo era colocarlo en la Plaza San Martín de Monte Carlo, pero para ello quería un ligero reconocimiento económico, el que no le quisieron dar. Estuvo expuesto en el año 1944 en la primera fiesta nacional de la yerba mate en Posadas durante un mes en el hoy Palacio Legislativo. Otro reloj grande que también tiene una altura de 3 metros es el reloj familiar. Tiene inscripciones en idioma alemán. Fue un regalo a la tercera hija de Emilio, es Alicia. Ese reloj está aquí en Monte Carlo, en la Avenida Libertador, casi calle Alemania. Otro reloj grande, el reloj Belgrano. Tiene una pesa de 80 kilos y 3 de 20. Está en la casa de Walter en Colonia Guatambú. El mensaje escrito por su autor con fecha 3/2/1950 decía lo siguiente: unido con San Martín, saludo a la gran nación argentina del otro mundo y deseo que tengas paz para siempre. En la parte final tiene la firma de su creador, Emil Bob. Este mensaje lo lanzó
el reloj en el año 2000. Otro reloj gigante se llama reloj Schwaben Internacional. Lleva la inscripción Argentina-Alemania. Lo construyó en honor de esa entidad que fomentaba el intercambio turístico con Alemania. Tiene una altura de 2,30 metros. Está en la casa de Oscar Bob, tercer hijo de Walter, en la calle Julieta Wiedemann, casi calle Lavalle. El sexto reloj en la casa de Teresa Bob, segunda hija de Walter. Canta el cucú, tiene una altura de 2 metros, está en la calle Clementina Dreher de Naujox, en Monte Carlo. El séptimo reloj está en la casa de Ingeborg de Hauser en El Dorado, una altura de 2 metros. Cada 30 minutos toca las campanadas y canta el cucú. Fue construido en 1948, fue un regalo del abuelo para el casamiento de Inge en 1967. El pionero Emil Bob murió en 1983 a la edad de 98 años. Como homenaje por las propuestas de las agrupaciones fundadoras y agrupación Caminatas, una calle vecinal en Guatambú lleva su nombre, Emilio Bob, cuya placa fue inaugurada el 5 de mayo del 2001 con palabra alusiva de su nieta, profesora Teresa Bob, y la participación de 78 caminantes. Un justo reconocimiento. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con esta primera emisión. Los esperamos la semana que viene para conocer más atrapantes historias. Hasta la próxima.